Bien, vamos a una entrevista a esta hora. Representantes del Movimiento por la Defensa y Recuperación de las Aguas y Territorios de Chile presentaron una denuncia contra las empresas salmoneras que vertieron salmones muertos a la costa archipiélago de Chiloé. La organización acusa a las salmoneras de ser las responsables de la contaminación por marea roja. Vamos a conversar un poco más sobre esto. Estamos para eso con Matías Azun, director de Greenpeace Chile, que está aquí en el estudio. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Carla, ¿cómo están? Bien, bueno, ustedes han hecho este vínculo realmente entre la marea roja y este vertimiento de salmones. Lo pregunto porque ha sido muy controvertido, tenemos versiones bien encontradas y hemos tenido incluso declaraciones del Colegio de Biólogos Marinos, por ejemplo, que han dicho que aquí no hay un nexo o una relación y que esto se debe en realidad al fenómeno del Niño. Efectivamente. La gran pregunta que todo el mundo hace es si se puede establecer una relación causal entre las actividades de pesca y de salmonicultura en particular con el surgimiento de la marea roja. La verdad es que pareciera ser un fenómeno multicausado, muy complejo y lamentablemente sobre el cual, tal como dice el Colegio de Biólogos Marinos, existe demasiada poca información. Te resumo los hechos. Esto quiere decir, en términos prácticos, que es todavía muy difícil establecer que la causa directa sea una sola de todas las que están dando vuelta. Se han elaborado teorías en las cuales las cenizas del carbón, las cenizas del volcán, quiero decir, el cambio climático, la pérdida de equilibrios ecosistémicos, el vertimiento de salmones, la actividad misma de salmonicultura en sus orígenes también puede estar asociada. Lo que sabemos hasta el momento es lo siguiente. Hay un episodio de marea roja decretado y declarado operando sobre la costa pacífico de la zona de Chiloé y la región de los lagos hacia arriba. Lo segundo que sabemos es que se han vertido de manera legal, según autorización, y sobre esto me quiero referir en particular, a propósito de la autorización de Directemar y Subpesca, cerca de 4.500 toneladas reportadas, de un total de 9.000 que se permitieron arrojar en las costas. Es decir, estamos todavía en la mitad de lo que Subpesca y la Cernapesca, pero particularmente Directemar, que es la entidad autorizada para realizar este tipo de descargas, autorizó. Esto quiere decir que pueden seguir arrojándose otras descargas. Además, tenemos antecedentes reconocidos también por Cernapesca y por otras instituciones de gobierno de que hubo descargas ilegales desde entidades cerca particularmente de la costa de Puerto Montt, en la zona continental, que explican una masa gelatinosa que está funcionando. Sabemos también que la salmonicultura ha tenido un resultado, un impacto bestial y brutal sobre el ecosistema y la ecología de la zona, ¿no? Lo sabemos por el virus ISA, lo sabemos por el bloom de algas que generó esta mortandad, lo sabemos porque es una de las industrias que tiene más accidentes laborales y que tiene además una de las peores condiciones laborales, que significa además cada una de estas crisis, cuando se pierde el equilibrio, se traduce además en miseria, en condiciones de desamparo para los trabajadores que van a sufrir las consecuencias. Lo que estamos viendo justamente en Chiloé, y en esto hay que ser completamente claro, es una especie de sinergia destructiva entre múltiples factores que lo que hacen es darnos a entender de que ha fracasado la política pública y la forma de hacernos cargo frente a esta situación, ¿no? Existen maneras de evitar que estas cosas ocurran. Implican manejo del borde costero, áreas protegidas, control. Los mismos pescadores, estuvimos en Chiloé, y lo que los pescadores nos están diciendo a nosotros justamente fuimos justamente por la cantidad de gente reclamándonos presencia de organizaciones independientes investigando en la zona, cuestión que por lo demás estamos haciendo. Pero llama la atención cómo un pescador tiene más hoy día claridad que el propio aparato público para decir es necesario que nosotros cuidemos el mar se cultiva. En este punto me quiero detener para preguntarte cuál entonces es la intención de esta denuncia que ustedes han hecho, porque ustedes denuncian esta contaminación por parte de las salmoneras, no necesariamente motivado solo por la marea roja, sino por la cantidad de factores que tú me señalas. Justamente. La pregunta es si esa denuncia es solo contra las salmoneras o aquí hay responsabilidades desde el Estado, desde los entes que deben fiscalizar, porque finalmente uno podría decir, bueno, las salmoneras están funcionando por las reglas del juego que se les ha permitido funcionar. Déjame aclarar, nosotros no somos parte de esa denuncia la colocaron los compañeros del Movimiento por el Agua, del cual somos parte, por cierto, pero en específico porque lo que necesitamos nosotros y en lo que hemos estado abocados, hemos estado haciendo una tarea complementaria que consiste en entender qué realmente ocurrió. El punto es el siguiente. Los últimos días de febrero hubo una crisis por surgimiento de algas en las operaciones de acuicultura de las principales empresas. Eso generó alrededor de, en total, de lo que se ha reportado, más de 35.000 toneladas de peces afectados. Eso ocurrió los últimos días de febrero. Durante los primeros 10 días de febrero, y particularmente durante la primera semana, las empresas que se dieron cuenta de esto sacaron parte de los peces muertos, que se estaban yendo a fondo a las jaulas por la cantidad de peces muertos, sacaron parte de esos peces, pero parte también de esos peces terminó en el mar.
pudriéndose. Se produce una masa gelatinosa, ¿no? Que además genera una serie de gases y otras condiciones. Parte de esa masa fue procesada para hacer harina de pescado. Sí. Pero dado que no fue capaz el sistema de procesar esa cantidad, es decir, superamos con creces cualquier límite de sentido común, se autorizó de emergencia el día 4 de marzo por parte de Directemar un permiso para botar provisionalmente esos peces, hasta 9.000 toneladas de salmón. Eso es decir, que había que procesarse un montón más. No se sabía en ese momento si se iba a alcanzar o no se iba a alcanzar. El punto es que este vertido se hizo en función, y esto es lo más importante, del protocolo de Londres, que tiene una cápita especial sobre vertido de peces y desechos de pescado. Lo que dice el protocolo es muy claro. Uno no puede arrojar estos productos si hay otra opción. Aparentemente no la hubo. Pero aún así hay que tomar todas las medidas necesarias para que esto no tenga un impacto. ¿Medidas como cuáles? Medidas como, por ejemplo, establecer el tipo de corrientes, la temperatura del mar, las condiciones de oxigenación de la columna de agua. ¿Eso no se hizo? No lo sabemos. No hay información al respecto. Lo que llama la atención es cómo se tomaron medidas tan rápidas, de un minuto a otro, de parte de Cernapesca, de Subpesca, ¿no? Del mismo Ministerio de Economía. Esto hay que decirlo de manera muy clara. Ha sido el mismo Ministerio de Economía el que ha autorizado que se arrojaran las 9.000 toneladas de pescado podrido, de las cuales por lo demás pareciera que todavía falta. El punto es que hay que hacer una especie de evaluación ambiental, para decirlo en términos súper sencillos. El protocolo de Londres es un protocolo internacional que Chile suscribió el año 96 y que establece de manera muy clara qué es lo que tiene que ocurrir para descartar a través de la redacción de una hipótesis que establezca claramente que no vamos a tener impacto. ¿Dónde están los documentos que argumentan que se hizo ese estudio de parte de Directemar, Subpesca y Cernapesca para establecer que no hubo impacto? ¿Cómo se hizo en 4 días ese estudio? Eso, tú dices que fue una decisión tomada a la rápida, sin los argumentos de fondo y que finalmente no se previeron las consecuencias. De manera muy clara. Acá hay un beneficiario claro, las salmoneras y la industria del salmón, que constantemente ha sido subsidiada, y una afectación muy clara. Uno, por sentido común, y esto hay que decirlo muy claramente, no arroja 9.000 toneladas de salmón podrido en una zona en la cual se sabe, porque los biólogos así lo habían dicho, va a haber surgimiento inesperado de algas y monstruoso, y en donde además hay una alerta importantísima de marea roja. Matías, uno no hace esas dos cosas. Tú hablas del sentido común, pero aquí hay gente supuestamente experta o técnica del Cernapesca, científico. Insisto que hay opiniones para todos, digamos, pero hay muchos que dicen, no, en realidad esto está hecho a una distancia de la costa prudente, la masa de estos peces arrojados al mar comparado con la masa del océano es demasiado pequeña, por lo tanto no se genera una contaminación en el ecosistema. ¿Qué dirías tú a aquellos que han minimizado esta situación y han dicho que en realidad no tiene un impacto? Porque desde el sentido común uno dice, bueno, pescado en mal estado, tirados al mar, pero no hay ni un solo científico que esté diciendo que no hubo impacto. Ninguno, porque sería absurdo completamente suponer que hay 9.000 toneladas de pescado que se autorizaron para botar, de las cuales hay 4.800, más los vertidos ilegales que se han hecho, particularmente hacia el interior, en las costas continentales, entre Chiloé y Puerto Montt, en las cuales decir eso no tuvo impacto. Es absolutamente absurdo además establecer que el impacto de los peces muertos, de la propia acuicultura, que utiliza 400 veces más antibióticos de lo que debería, por darte una de las múltiples cifras, no tiene impacto. ¿Sí? Es absolutamente absurdo suponer que no es así. Sería desconocer las razones por las cuales los pescadores de Chiloé legítimamente están protestando. No hay ningún científico que establezca que aquí no hay efectivamente condiciones bastante complejas y una especie de sinergia destructiva. Ahora, en específico, ¿sabemos cuáles son los tracks de los barcos? ¿Sabemos si se hicieron los monitores, los tracks de GPS, quiero decir, de los barcos que arrojaron el material? Hasta donde entiendo, le negaron esta información y por lo mismo hemos solicitado a través del Consejo de Transparencia toda la documentación, todos los tracks. El protocolo de Londres además establece que es la autoridad la que debe garantizar que se hayan cumplido las entregas. Entiendo que en las descargas, los barcos al ser enviados hacia el interior deberían haber contado con personal de Cernapesca. ¿Están las declaraciones de esas personas diciendo que se firmó a justa medida lo que se había declarado? ¿Están los monitoreos y sobrevuelos posteriores que se exigieron en las distintas declaraciones? ¿Está también efectivamente el análisis químico de lo que se virtió y el tipo de estado en el cual está? ¿Se realizaron los sobrevuelos y además los paseos en lancha necesarios para establecer que lo que se virtió no estaba llegando a otros lugares? ¿Las corrientes sobre las cuales están estos peces fueron efectivamente las que correspondían? Porque, por lo demás, la descarga no se hace así como quien descarga un camión. Se estableció que fueran en secuencias correlativas respecto de un área de 5 millas a 65 a 70 millas del borde de la costa continental de Ancud. Y por lo tanto,
lo es tremendamente relevante saber si esto realmente se hizo de esta manera y si efectivamente los puntos elegidos corresponden. Ahora, de lo contrario, la responsabilidad es por completo de Directemar. Porque aquí evidentemente se tomó una decisión política que beneficia a una industria, perjudica a otra, ¿sí? Evidentemente, desde el punto de vista de las decisiones, sí se hizo mal. Y por lo tanto, que se transparente toda la información. Te repito, nosotros hemos dado aviso al Consejo de la Transparencia para solicitudes específicas, al Ministerio de Economía, a Luis Felipe Céspedes, para que asuma, porque una decisión de estas características uno debería asumir que la toma un ministro de Estado, y también a Directemar para saber si contaron con toda la información científica y geográfica necesaria para tomar esta decisión. Pensando en lo específico sobre el vertido de salmón. Pensando que efectivamente hubiese sido una decisión tomada con las características que tú dices, porque una cosa es hacerse la pregunta si la información está. Podríamos suponer que a lo mejor la información está y que fue una decisión tomada es que el punto es que sí es suficiente, etcétera. porque el protocolo establece de manera muy Perfecto, clara. pero pensando en que fuera así, en que finalmente no estuvieran todos estos respaldos, ¿a qué responde que una entidad que también debiese estar preocupada de la sanidad del mar finalmente pudiera autorizar un vertimiento en condiciones no del todo regulares o no del todas planificadas de esta manera? ¿Estos son intereses económicos? Tú dices aquí lo que se hace es privilegiar una industria y perjudicar a otra. Las salmoneras han estado bajo la lupa durante mucho tiempo, pero yo te insisto... Más o menos, la verdad, no están así. ¿En qué sentido? ¿En que no están bajo la lupa? Más o menos, porque no hay capacidad de fiscalización. No, pero es que a esto me refiero, a que en el fondo uno le puede hacer todos los cuestionamientos a las salmoneras. La pregunta es si desde el Estado se está fiscalizando como corresponde, si desde el Estado está, no sé, la obligación de decirle, bueno, ¿sabe qué? A lo mejor con estos peces haga otro proceso que puede ser mucho más caro que vertirlos al mar, pero asuma el costo. No sé si me expliqué. Sí, por supuesto, pero son preguntas que la verdad tiene que responder el Ministerio de Economía. La evidencia es absolutamente abrumadora, ¿no? Hoy en día la salmonicultura es una actividad tóxica, desregulada. Estamos hablando de una especie de lejano oeste de salmonicultura. Incluso hay algunas personas que lo han señalado así. El biólogo Héctor Cole, los mismos científicos que han estado asociados muchas veces estudiando estas situaciones. Fundación Terram, Orca Chile, Mile, el Centro de Conservación Cetácea, que además ha establecido el efecto que tiene el vertido, o la vinculación que hay entre el vertido de antibióticos y la afectación del medio marino, que termina afectando incluso a grandes cetáceos en su piel. Todas estas son características de una industria que está completamente desregulada. Y de nuevo, lo que están diciendo los pescadores de Chiloé es de pleno sentido. El mar se cultiva y se cuida, es un ecosistema sobre el cual tenemos que mantener una relación muy delicada porque es muy frágil. El cambio climático y la pérdida de equilibrios globales que permitieron mantener a la pesca históricamente a Chile como un país saludable, es evidente que ya no están en la misma condición. Más del 70% de las pesquerías de Chile están absolutamente sobreexplotadas. Esto lo ha dicho el mismo ministerio, lo ha señalado. Y por lo tanto, cuidar al mar para permitir que se recuperen, que a través de los poquitos mecanismos que logramos establecer en la ley de pesca para sustentabilidad se permita la recuperación de esas pesquerías, que al mismo tiempo la pesca se democratice, que los derechos de los pescadores para participar de la pesca versus familias que tienen, y todo el mundo lo sabe, versus personas que quedaron con una especie de potestad permanente sobre la pesca. Son cuestiones que hay que manejar. Esto es lo que habla, básicamente la crisis aquí es justamente de responsabilidad del Estado. Es el Estado el que tiene que hacerse cargo de una política de cuidado del borde costero y de cuidado de las personas. Quiero insistir en esto. Frente a un episodio inminente de marea roja, el sentido común indica que uno no vierte 9.000 toneladas de salmones podridos en un estado que los calificó de peligrosos. La razón por la cual esos pescados fueron autorizados para ser vertidos es porque no había otro lugar en la región para hacerse cargo. Entonces, ¿cómo diablos uno tiene una industria? Lo mismo que con los relaves. ¿Cómo uno autoriza una industria que es capaz de operar a estos niveles? ¿Cuánto se va a demorar la salmonicultura de nuevo en recuperarse, pero con peores estándares? Lo vimos con el virus ISA y lo vimos ahora. Están operando con peores estándares, con menos fiscalización desde los años 2008 y 2009, desde toda la crisis que surgió a propósito del virus ISA. Los piojos en los salmones, la calidad del salmón, el tipo de antibiótico, los vertidos, la forma en la que se están tratando los salmones, la afectación de la vida marina, pelean lobos marinos y los matan a palos. Los videos a través de Orca Chile están distribuidos por montones. Lo que hemos visto nosotros, las varazones que hemos visto, el nivel de sufrimiento que hemos visto estando en la isla, no tiene parámetro. Esta es una de las crisis ambientales más grandes y es el fracaso de la política pública tal como la hemos visto. Y si seguimos en esta senda, me imagino, deberíamos acostumbrarnos a episodios como este, porque espero que no tengamos que acostumbrarnos. Es muy incierto el panorama. Se ha dicho incluso que este episodio de marea roja podría durar
durante un buen tiempo más, y de ahí también que los pescadores no estén aceptando, por ejemplo, el bono que se les ha propuesto. Yo me pregunto si es que este es el panorama y no hay una política seria desde el Estado, que las empresas tengan que finalmente asumir qué destino espera algo tan importante como el mar. En un país que tiene estos kilómetros de costa debería ser un tema absolutamente prioritario. Absolutamente, ¿no? ¿Qué más decir? Yo, sí, a todo lo que has dicho, estoy completamente de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo y lo que hemos visto nos ha convencido todavía más. Aquí hay que ser sumamente claro, ofrecer un bono de 100.000 pesos, después, además, no estar dispuesto a negociar cuando la autoridad política fue la misma que autorizó parte de las condiciones que desataron esta crisis, ¿sí? En Chiloé, por lo demás, no es la única crisis. Pueden ver aerogeneradores instalados encima de los humedales. Hay datos de biodiversidad única en Chiloé. Y los aerogeneradores, por eso que la gente se está oponiendo a todo tipo de desarrollo, como se escucha. Pero cuando uno está allá, lo entiende mucho mejor. De lo que estamos hablando justamente es de la sustentabilidad. Uno no puede llegar y ofrecer 100.000 pesos como bono, cuando la gente lo que quiere en realidad es una política que les permita manejar su mar, tener áreas de manejo. Si ocurren este tipo de desastres cada cierto tiempo, necesitamos tener mecanismos de compensación que eviten que las personas tengan que recibir limosna de un Estado que aparentemente no entiende el problema. Matías, para ir finalizando ya, me queda muy clara la radiografía que tú haces respecto de un problema más profundo que solamente este episodio, pero hoy día lo que nos está a todos manteniendo preocupados y apurados también en la zona, porque hay gente que se ha quedado sin fuente laboral, digamos, es el tema de la marea roja. Tú, pese a todo lo que has escuchado, haces una relación que puede ser no totalmente directa, pero sí por lo menos de agravamiento de la crisis con el vertimiento de los salmones. Te lo pregunto porque hay gente que ha tratado de disociar y que ha dicho que finalmente esta marea roja, que es de las más graves que hemos tenido, tiene que ver, por ejemplo, con factores de cambio climático, y que el vertimiento también podría tener su impacto, pero no relacionado, digamos, como en áreas complejas. El cambio climático viene creciendo. ¿Sí? Sí, eso. Se hace muy difícil establecer, el método científico tiene algunas limitaciones para estos efectos y es muy útil en otras, pero es imposible establecer qué porcentaje de causalidad se debe a cuál cosa. Este es un evento sinérgico. Aquí todos los factores están interviniendo y lo que hay sobre el suelo es una crisis política como resultado de la falta de autonomía de Chiloé para definir sus propias políticas y por lo tanto es muy diversa, pero de nuevo no tenemos información. Océana, la ONG, está solicitándole a la propia industria que diga cómo y cuánto antibióticos se está entregando porque ni eso se sabe. Y antes se sabía. La misma página web de Océana reconoce que el año 2008 estos antecedentes fueron entregados. Hoy se niega. ¿Qué está pasando con la salmonicultura? Yo creo que en esto hay que ser sumamente claro. No se puede descartar ningún tipo de responsabilidad. Dado que es muy difícil establecer causalidad, la responsabilidad política la tienen las entidades que autorizaron los vertidos de pesca. Ya, pero y al mismo tiempo, las entidades que no han fiscalizado adecuadamente a Cernapesca, particularmente a Cernapesca, las actividades de acuicultura en la zona. Aquí el punto es muy claro. Si uno lee la misión de Cernapesca, el enfoque precautorio es tremendamente relevante. En la ecología moderna, uno no hace, en la gestión del territorio y en la ecología moderna, uno no toma decisiones si esto no afecta, salvo que esto no tenga impacto, salvo que esto no genere miseria y condiciones de degradación medioambiental. En este caso, esas condiciones evidentemente no se han cumplido, porque los pescadores están sufriendo sin respuesta frente a un episodio de marea roja sobre el cual, a lo menos de manera irresponsable e indolente, se autorizaron el vertido de 9.000 toneladas, de las cuales sabemos hasta el momento se han vertido entre 4.500 y 5.000. ¿Podrían seguir los vertimientos al mar? Evidentemente, y de hecho, te insisto, siguen los vertimientos porque los pescadores los siguen denunciando. La gente que quiera revisar esos reportes puede meterse a la página de Greenpeace o a las redes y también puede revisar las distintas antecedentes que están siendo ingresados a la Superintendencia de Medio Ambiente, porque hay entidades que tienen resolución de calificación ambiental y siguen liberando material en las costas continentales y también en las costas de Chiloé. Bien, pues interesante plantearse quién podría tener la responsabilidad para no solo adjudicárselo a la naturaleza, ver también cómo se puede ir cuidando nuestro borde costero. Me parece una buena reflexión en lo más profundo y en lo más permanente que solo esta emergencia que nos aqueja, que por cierto es muy relevante también. Muchas gracias por permitirnos explicar este tema que es tan complejo y con tantas aristas. Ya, pero fue bastante didáctico. Muchísimas gracias y más información en la página de Greenpeace también. Absolutamente. Que te vaya súper, que tengas un muy buen día. Muchas gracias. Nos vemos. Vamos a las calles de la región metropolitana. Habíamos contado ya de lo complicada que está la situación.